Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo. Hoy traigo lo que es el apartado de vehículos. Porque me han preguntado así y es verdad que se cometen algunos fallos. Bueno, fallos no se saca el provecho máximo al tema de vehículos. ¿Por qué? Vamos a ver primero el vehículo, después entramos en taller, primero en el vehículo, ¿vale? Que para mí es donde está el fallo. Tenemos normalmente dos vehículos, o para comprar hay otro más, que eso ahora mismo no le voy a dar hincapié al de comprar. Tenemos lo que suma y así, estadísticas, pero lo que me importa es esto. Aquí, el apartado de mejorar el vehículo, ¿vale? Nosotros mejoramos el vehículo y este, por ejemplo, va perfecto porque si os fijáis, tenéis que subirlo al máximo porque el nivel, digamos, 1 te da 0,5, el siguiente te da 1% en velocidad de desplazamiento de jinete y el siguiente te da un 2 y disminuye la velocidad de escuadrón de tiro. Disminuye tu escuadrón de tiro. No vayáis a pensar que disminuye al contrario. Disminuye el tuyo. O sea, si usáis tiro, no uséis este, usáis este. Si os fijáis, el poder es el mismo. Es que tenéis que elegir según lo que vosotros uséis. Pues yo, por ejemplo, jinete no lo quiero, lo dejo así puesto por lo mismo. Yo jinete no los uso apenas, entonces prefiero tener más velocidad cuando tiro. ¿Qué hago? Uso este, aunque este esté en azul, que parece mejor para jinetes. Si sois jinetes, elegís este. Si sois tiradores, elegís este. El motor creo que todo mejora, si no me equivoco, todo mejora, sí. O sea, todo va mejorando, ¿veis? La potencia de 5, después te mete en velocidad de entrenamiento, te sube más la potencia y más entrenamiento. O sea, hasta aquí bien, este creo que también lo mismo, ¿ves? Va aumentando, entonces ponéis el último y así. Este lo mismo, también aumenta. El caso es en este, la camioneta. Aquí es donde yo veo el fallo porque todo el mundo pone el vehículo al máximo sin mirar nada y lo deja al máximo pensando que el máximo es lo mejor. Y no es así. Como digo, hay que sacarle provecho. Yo tengo puesto, por ejemplo, este y no este. ¿Por qué? Si os fijáis, este me da velocidad de desplazamiento escuadrón de infantería 1%. De velocidad de escuadrón de tiro 1. Si pongo el siguiente, lo que me mejora es el de infantería y el de jinete. Yo que uso tiro, no pongo este, me interesa más poner este que me da de tiro. ¿Entendéis por dónde voy? O sea, me tengo que ajustar a lo que yo uso. O sea, esto es como que son variaciones que debes utilizar el que más te convenga. O sea, este, por ejemplo, solamente infantería no conviene porque este te da más a uno o a otro. Yo me quedo con este. El motor sí es el máximo porque lo que hace es ir dándote, o sea, también aquí, por ejemplo, el chasis, parte delantera, no principal, no recuerdo cuál era. Este, por ejemplo. En este de aquí, que es el último, te da una velocidad de curación de 2%, protección 5 y velocidad 2%. Yo lo he puesto ahora porque estoy curando, estoy en plena guerra de Génesis y tengo que curar. Entonces, un 2% lo hago rápido. Si no lo deis en usar, no se aplica. Es decir, yo ahora tengo un 2% de velocidad. Si os fijáis, si yo lo doy aquí, por ejemplo, y selecciono 1000 de este, por ejemplo, veis que tarda 43 minutos 51 segundos, ¿no? Vale. Si yo ahora me voy otra vez al vehículo, deselecciono este y selecciono este, si yo selecciono este que es más protección de escuadrón, le doy a usar, se aplica este y ahora en la curación, si pongo la misma cantidad, me tarda 44 minutos 26, o sea, no se me aplica el 2%. ¿Entendéis? O sea, yo cuando voy a luchar utilizo un módulo. Cuando no voy a luchar estoy curando, utilizo el otro. Si voy a utilizar jinetes, utilizaré un módulo que me dé velocidad de jinete. Si voy a utilizar tiro, utilizo un módulo que me dé tiro.
No sé si me explico, o sea, tienes que ir eligiendo siempre y cambiando según lo que estés haciendo en ese momento. O sea, como íbamos por aquí. Aquí tenemos material de entrenamiento utilizado menos 1,5, 1, o sea, este lo que va es mejorando, este lo ponéis al máximo, pero este, por ejemplo, pues no. O sea, este, protección del escuadrón 15, yo prefiero tener una protección de escuadrón cuando vaya a luchar y no tener menos protección y velocidad de curación. O sea, hay que ir eligiendo según se vaya haciendo. Yo ahora mismo estoy curando, pongo velocidad de curación. El chasis también aumenta todo. O sea, hay cosas que aumentan todo y entonces pues lo dejáis al máximo. Pero hay cosas, ¿ves? Por ejemplo esto. Yo tengo este puesto porque me da más defensa de infantería y no me toca tiradores. Porque lo que hace es que baja la defensa de jinetes. O sea, tenéis que tener en cuenta eso. Si selecciono esto, me aumenta infantería, pero me baja de tiro. Yo que soy tiro, vuelvo a repetir, no selecciono nunca este. O sea, siempre tenéis que elegir no el máximo, sino lo que más os convenga. Ataque, mira, este lo tengo mal puesto y no me había dado cuenta, ahora lo he descubierto. Este da 2 de infantería, menos 1 a tiro, a mí eso no me interesa. Prefiero que me quita jinetes, pues selecciono el que quita jinetes. No sé si, yo creo que con esto se ha quedado más que explicado. Aquí podéis ver lo que aumenta, lo que reduce, todo. O sea, esto es la suma, da igual en combate o cuando vayáis a recoltar o lo que sea, que llevéis un vehículo o otro, se aplica todo este refuerzo. O sea, si tú no llevas la camioneta, llevas el otro, igualmente se aplica el refuerzo completo este. Después tenemos el tema del vehículo premium, por decirlo de alguna manera. ¿Vale la pena? Yo lo veo un poco caro para lo que da realmente. O sea, no creo que sea muchísimo lo que otorga para lo que es. O sea, a mí me gusta porque es de tiro, me da velocidad en 2%, cosa que en tiradores sabéis que son muy lentos y viene bien. Velocidad de entrenamiento, potencia de fuego, sí da bastante potencia de fuego. Este ni lo he desbloqueado, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si él... Es que no entiendo esto. O sea, es más estética que otra cosa, porque da exactamente lo mismo. Los puntos de salud 1%, puntos de salud 1%. O sea, y es lo mismo, lo mismo. Ah, bueno, uno da en jinete, claro, por la preferencia otra vez. Yo prefiero infantería. Y eso, no creo que sea... para lo que cuesta conseguir el vehículo, no creo que valga mucho la pena, pero bueno, yo lo saqué y así lo hice.